El antiguo libro de Enoc es un libro que fue bastante popular durante los primeros 700 años de la historia de la Iglesia, pero luego desapareció de la vista. Nadie lo volvió a publicar. Desapareció por completo, hasta que fue redescubierto en la región etíope de Abisinia en el siglo XVIII. Este texto altamente controvertido ha generado debate durante siglos, documentando ángeles caídos sensuales, gigantes violentos, cosmología extraña y revelaciones que cambian el mundo. A pesar de detallar eventos anteriores al nacimiento de Jesús, el libro no está incluido en la Biblia actual, y algunos estudios no lo consideran divinamente inspirador. Sin embargo, este libro lleno de conocimiento aterrador fue encontrado en Abisinia, Etiopía, en 1773, y ha sido incluido en las escrituras de la secta cristiana etíope. Se dice que este texto contiene conocimientos aterradores sobre la raza humana, incluidas predicciones de catástrofes. ¿Qué otros secretos guardan estas páginas? El libro de Enoc también se llama el libro etiópico de Enoc. Es un libro del Antiguo Testamento que contiene eventos escritos mucho antes del nacimiento de Jesús. El manuscrito original de este antiguo libro desapareció a fines del siglo IV. Posteriormente, en 1773, fue redescubierto en Etiopía. Sin embargo, la secta cristiana en Abisinia, Etiopía, ha incluido este libro en sus escrituras como referencia para su práctica. La obsesión de grupos cristianos heréticos como los maniqueos, con una mezcla de elementos iraníes, griegos, caldeos y egipcios, también ayudó a la supervivencia de este libro. Varios estudiosos han desechado este libro, afirmando que contiene revelaciones que Dios no inspiró divinamente. Fue prohibido de la Biblia por desvelar verdades profundas sobre la creación del mundo. Se cree que la historia de Enoc refleja muchas características de la mitología babilónica y se ha confirmado como una compilación de obras, en su mayoría apocalípticas. ¿Quién fue Enoc? Enoc es una figura bíblica y el patriarca que precedió el periodo previo al diluvio de Noé y el gran diluvio. Era el tataranieto de Adán, el padre de Jared y el abuelo de Matusalén, la persona que vivió más tiempo en la Biblia. El texto en el capítulo 5 de Génesis, versículos 21-24, dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Este texto fue posteriormente interpretado por estudiosos de la Biblia que creían que Enoc entró al cielo vivo. Según el registro, tenía alrededor de 365 años cuando Dios se lo llevó. Como está escrito en Génesis 5:22-24, solo Dios llevó a Enoc y a Elías sin experimentar la muerte. Trabajó con fe y justicia durante toda su vida y obedeció la palabra de Dios hasta el final. Dios estaba tan asombrado por su obra de fe y justicia que lo libró del dolor de la muerte. Enoc es un tema y un pilar de muchas tradiciones judías y cristianas. Fue el autor del libro y también se lo consideraba el escriba del juicio. Enoc fue mencionado en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Génesis, y en el Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas 3:37, la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos 11:5 y Judas 1:14. Entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Oriental fue venerado como un santo, una personalidad a la que todos los cristianos deberían aspirar. Algunos musulmanes le comparaban con el profeta Idris en el Corán. El viaje ministerial de Enoc fue un precursor de la misión de Noé como predicador de justicia y constructor del arca. Los rollos del Mar Muerto. Este libro, escrito por Enoc, fue redescubierto en la cueva de Judea en 1946 por unos niños beduinos que cuidaban sus ovejas cerca de la cueva. Uno de los jóvenes arrojó una piedra a una abertura en el acantilado y se sorprendió al escuchar un sonido de ruptura. Por curiosidad, él y sus amigos entraron en la cueva y encontraron varios grandes tarros de arcilla, 7 de los cuales tenían pergaminos de cuero y papiro dentro. La cueva de Judea está cerca del antiguo asentamiento de Qumran, ubicada en la costa noroeste del Mar Muerto, que actualmente se conoce como Cisjordania. Los pergaminos fueron recomprados por comerciantes de antigüedades y científicos, quienes encontraron que el texto tenía más de 2000 años. Muchos otros fragmentos de rollos también fueron descubiertos en cavernas adyacentes. Un resumen de estos otros rollos suma entre 800 y 900 textos. Dicho libro de Enoc se divide en 5 otros libros: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico,
las visiones de los sueños y las epístolas de Enoc. Estos libros tienen un total de 100 capítulos. El libro de Enoc es una serie de historias importantes. Una parte habla de ángeles y un árbol especial, Jerusalén y el universo. Pero la parte más interesante trata sobre ángeles caídos que hicieron cosas íntimas con mujeres humanas y tuvieron hijos gigantes llamados Nefilim. Estos ángeles también enseñaron a los humanos cosas avanzadas, lo que llevó a una gran inundación y destrucción. Nefilim significa caídos. La gente los ve como grandes seres, como gigantes. Esta idea proviene del primer libro de Enoc, un libro judío especial. Pero hay un debate. Algunos piensan que su tamaño se debe a que son sobrenaturales, mientras que otros dicen que no es correcto pensar que los ángeles o demonios pueden tener hijos con humanos. Otra idea es que los Nefilim eran solo personas comunes que se desviaron del buen camino. Algunos dicen que los hijos de Dios eran descendientes de Set, un buen hombre de familia de Adán, y que los Nefilim eran su familia que se apartó de Dios. Entonces, el libro de Enoc nos hace pensar en ángeles, gigantes y humanos de una manera realmente interesante. Los misterios de Enoc. Hay misterios ocultos encontrados en el libro de Enoc que suenan vagos y falsos para la raza humana. Estas irregularidades, misterios míticos no confirmados y secretos relacionados con la divinidad han llevado a los investigadores de la Biblia de antaño a descartar el libro de Enoc, haciéndolo inapropiado para que los cristianos y los humanos en general lo lean. ¿Es el conocimiento verdadero o falso? ¿Son verdaderamente sagrados para el consumo humano? ¿Qué verdades ocultas revela que desafiarían la comprensión humana de la divinidad? El libro contiene una serie de misterios que incluyen el origen de los demonios y los Nefilim, el misterio de Génesis 6:1-5, la razón detrás del gran diluvio en el libro de Génesis, las leyes que gobiernan el sol y la luna, la revuelta de los ángeles contra Dios, la razón por la que algunos ángeles cayeron del cielo y muchos otros misterios míticos que cualquier cristiano que lo leyera podría replantarse muchas cosas. Los vigilantes angélicos. El libro de Enoc contiene un registro de 200 vigilantes angélicos que descendieron a la tierra y se volvieron malvados. Los nombres de algunos de los ángeles y sus líderes también se mencionan en este libro. Notables entre estos nombres mencionados están Chemil-Hazar, Asael, Ramel, Artekof, Matarel, Ananel y Nefilim, el ángel que engendró los híbridos entre ángeles y humanos. Estos ángeles enumerados eran conocidos como los malos vigilantes en el libro de Enoc. Se les llamaba los malos vigilantes porque después de caer del cielo, vinieron a la tierra para llevar a cabo actos de maldad contra los humanos, contaminando la mentalidad de hombres y mujeres y teniendo relaciones íntimas con mujeres y hombres por igual. Otros vigilantes angélicos también descendieron a la tierra y se casaron con mujeres humanas, iniciando una unión antinatural con ellas. Debido a esta unión, comenzaron a enseñar a los humanos conocimientos y prácticas prohibidas, ajenas a la mente humana. Algunos enseñaron a los humanos el arte de la guerra y la fabricación de armas, como los diferentes signos de la tierra. Otros enseñaron astrología, incluso el estudio de las nubes y cursos de la luna. Yegón, por ejemplo, fue uno de los malos vigilantes en el libro de Enoc, quien ideó y tentó a los otros vigilantes para tener relaciones íntimas con humanos. Sus aliados eran Asbel, Gadriel, Penimue y Casdallé. Todos ellos fueron identificados como satanes individuales y vigilantes de la iniquidad. Si te está gustando el video, te invito a suscribirte para no perderte nuestro próximo contenido. Dicho esto, sigamos. El secreto de la creación. Se cree que la historia de la creación le fue revelada a Enoc cara a cara. Antes de la creación se estableció la base para todas las cosas creadas y después trajo todo de la nada y de la profunda oscuridad. Creó un trono para sí mismo e hizo los cielos y la tierra. El Señor creó un trono para sí mismo. Endureció la gran piedra de las aguas para que se convirtiera en una estructura sólida sobre las aguas. Creó los ejércitos de los intangibles del fuego y los reptiles, aves, peces, animales y vegetación, hasta que finalmente creó al hombre. Esto se puede ver en los capítulos 28 y 29, cuando Dios instruyó a Enoc sobre los secretos de la creación. En el capítulo 41, 1-3, Enoc cuenta su experiencia sobre la creación. Estas revelaciones en el libro de Enoc sobre el secreto de la creación aún no han sido confirmadas por los estudiosos de la Biblia. Además, no fue aceptada por muchos padres de la iglesia primitiva. Las epístolas de Enoc. La parte final del libro de Enoc, que comprende los capítulos 91 y 108, se conoce como la epístola de Enoc, aunque las epístolas en los Nuevos Testamentos de la Santa Biblia se conocen como cartas del apóstol Pablo. Las epístolas en el libro de Enoc no se consideraban cartas, más bien implican las últimas palabras de Enoc a su hijo Matusalén.
La parte principal de la epístola de Enoc habla sobre su visión de ser llevado por Dios. Aconsejó a sus hijos y familia sobre la necesidad de trabajar en rectitud, justicia y fe. Aquí habló sobre el gran diluvio que vendría, que luego sucedió en los días de Noé. Habló sobre el juicio de los malvados en el diluvio y el juicio final, que enfatizó la resurrección de los muertos. Como se puede ver en los capítulos 91, 13, 14, en la epístola de Enoc, hay 6 oráculos enumerados contra los pecadores, el testimonio de toda la creación contra ellos y la certeza del destino después de la muerte. La epístola se compone de 2 capas, una protoepístola, con una teología cercana a la doctrina determinista del grupo de Qumran, y una parte ligeramente posterior de los capítulos 94.4 y 104.6 que señala la responsabilidad personal de los individuos, a menudo describiendo a los pecadores como los ricos y a los justos como los oprimidos. Por otro lado, el nacimiento de Noé es una parte que aparece en los fragmentos de Qumran, separados del texto anterior por una línea en blanco. Por lo tanto, parece ser un apéndice. Habla del diluvio y de Noé, que nace ya con la apariencia de un ángel. El apéndice final del libro de Enoc no se encontró en Qumran y que se considera obra del editor final. Destacaba la generación de luz en oposición a los pecadores destinados a la oscuridad. Y lo que todos se preguntan, ¿por qué se escondió el libro? Muchos padres de la iglesia primitiva, como Clemente de Alejandría, Ireneo y Atenágoras, que escribieron alrededor del 200 después de Cristo, afirmaron que el libro de Enoc fue rechazado porque contenía profecías sobre Jesús que no podían ser debidamente confirmadas. Fue excluido de los cánones formales del Tanakh, la Septuaginta y el Deuterocanon. La razón principal para el rechazo del libro de Enoc por parte de los judíos fue que contenía enseñanzas inconsistentes con la Torá, que es la compilación de los primeros 5 libros de la Biblia hebrea: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá, por definición, simplemente significa las leyes y enseñanzas del judaísmo. El libro de Enoc era ampliamente conocido en el siglo IV después de Cristo por los primeros cristianos, hasta que las autoridades de la iglesia lo prohibieron y prácticamente desapareció. Debido a sus enseñanzas y doctrinas irregulares, fue excluido del canon bíblico. Ahora bien, déjanos saber tus pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete para más videos.